Mi nombre es María, y la noche en que mi hermana Elena me dijo sin rodeos que estaba demasiado vieja para casarme, comenzó con una risa que resonó en todo el salón familiar. Una risa que mis padres Carmen y José no solo permitieron, sino que alentaron con sus sonrisas cómplices. El aroma a asado y el murmullo de las conversaciones se detuvieron, y todos los ojos se posaron en mí, esperando mi reacción. Elena, con su flamante anillo de compromiso, brillando bajo las luces, me miró con una suficiencia que me heló la sangre. Mira a María, a sus 45 años, y todavía sin un alma que la quiera. ¡Qué pena! ¿No es hora de que aceptes tu destino, hermanita? Sus palabras, pronunciadas con una dulzura fingida, no eran nuevas, pero esta vez algo dentro de mí se rompió de una manera diferente. No fue ira, no fue tristeza, fue una claridad fría y cortante. Bajé mi tenedor sobre el plato, con un sonido que pareció un eco en el silencio, y mirándola directamente a los ojos, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, respondí: «Estoy casada, Elena, y no es con un alma cualquiera». La habitación se quedó en un silencio sepulcral, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mis padres palidecieron, y el prometido de Elena, Ricardo, que hasta ese momento había estado disimulando su incomodidad, se atragantó con su vino. No sabían que esa simple frase era solo el comienzo de una verdad que desmoronaría su mundo perfectamente orquestado. Antes de que les cuente lo que sucedió después de ese silencio, quiero preguntarles a ustedes, que me están escuchando, ¿desde qué ciudad me acompañan hoy? ¿Y qué hora es en su rincón del mundo? Me encanta saber hasta dónde puede viajar una historia, y si lo que les cuento resuena en su corazón, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Les aseguro que los días que siguen a la verdad son siempre los más reveladores. Desde niña, en nuestro hogar, en un barrio modesto de Madrid, aprendí que había dos tipos de cariño: el que se daba a Elena, brillante y ruidoso, y el que se me ofrecía a mí, silencioso y condicional. Elena era la niña de oro, la que con una sonrisa desarmaba cualquier reproche. Mis padres, Carmen y José, la veían como la viva imagen del éxito que tanto anhelaban proyectar. Sus logros, por pequeños que fueran, se celebraban con bombos y platillos. Mis propios éxitos, como mis calificaciones impecables en la escuela o mi admisión en la prestigiosa Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se recibían con un «qué bien, hija, sabíamos que podías», y una sugerencia implícita de que esos talentos debían servir a la familia, no a mis propios sueños. Yo era la hija responsable, la que se encargaba de las tareas del hogar sin que se lo pidieran, la que ayudaba a mi padre con sus cuentas cuando su negocio de carpintería pasaba por apuros. Mi recompensa era la confianza de mis padres, una confianza que se traducía en la expectativa de que siempre estaría allí para solucionar cualquier problema. Elena, en cambio, vivía en un mundo donde los problemas simplemente desaparecían, resueltos por una llamada de mi madre o un favor que yo terminaba haciendo. Ella creció con la convicción de que el mundo le debía todo y que su encanto era suficiente para conseguirlo. Mi vida profesional fue una construcción lenta y silenciosa. Me convertí en una arquitecta con una reputación sólida en proyectos de restauración y diseño urbano. No buscaba los focos, sino la satisfacción de ver cómo espacios olvidados cobraban nueva vida bajo mis manos. Mi trabajo era mi refugio, un lugar donde mi valor se medía por mi capacidad y no por la aprobación de los demás. Mis padres, por supuesto, lo veían como un buen trabajo, pero siempre con la sugerencia de que podría ser más útil si lo enfocara en algo más glamuroso, como el diseño de interiores para los amigos de Elena. Elena, por su parte, se dedicaba a la influencia digital, una carrera que mis padres elogiaban como moderna y audaz, aunque en realidad dependía de mi ayuda financiera encubierta para mantener su estilo de vida.
Sus redes sociales eran un escaparate de lujos y viajes, mientras yo, discretamente, pagaba sus facturas de tarjeta de crédito y le daba préstamos que nunca se devolvían. Y luego llegó Ricardo, un hombre apuesto, de buena posición, que parecía el príncipe azul que Elena siempre había soñado. Mis padres estaban encantados. La boda sería el evento del año, el colofón perfecto para la imagen de éxito que tanto deseaban. Yo, como siempre, me ofrecía a ayudar con los planos del evento, los permisos y la logística. Un trabajo que, por supuesto, hice gratis y en silencio. La burla de Elena en la cena familiar no fue un incidente aislado. Fue la culminación de años de pequeñas humillaciones, de comentarios sobre mi soltería y mi seriedad, contrastados con su alegría y juventud. Esa noche, mientras ella se regodeaba en su felicidad y en la aprobación de mis padres, sentí cómo la cuerda que había estado tensando mi corazón durante tanto tiempo finalmente se rompía, pero no fue una explosión, fue una liberación. Una calma inusual me invadió, una certeza de que ya no podía seguir interpretando el papel que me habían asignado. El silencio en el salón después de mi anuncio fue ensordecedor. Mis padres, Carmen y José, se miraron con una mezcla de confusión y pánico. Elena, con la boca ligeramente abierta, parecía una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Ricardo, el prometido, se recompuso rápidamente, pero su mirada se cruzó con la mía por un instante, y en ella vi una chispa de algo que no era sorpresa, sino una tensa anticipación. Rompí el silencio con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sí, estoy casada, y con alguien a quien ustedes conocen muy bien. La tensión se hizo palpable. Mi madre, con voz temblorosa, intentó balbucear: María, hija, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Mi padre, con el ceño fruncido, me exigió una explicación. Elena, recuperándose de su asombro, soltó una carcajada forzada. ¿Casada? ¡Qué tontería! ¿Con quién? ¿Con algún viejo aburrido de tus proyectos de restauración? No me hagas reír. Fue entonces cuando Ricardo, el prometido de Elena, se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de seriedad. Miró a Elena, luego a mis padres, y finalmente posó su mirada en mí. Ella dice la verdad, Elena. María y yo nos casamos hace 6 meses. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría en la mesa. Mi madre soltó un pequeño grito ahogado. Mi padre se llevó las manos a la cabeza. Elena, con los ojos desorbitados, se levantó de un salto, derribando su silla. ¿Qué? ¿Ricardo? Esto es una broma de muy mal gusto, ¿verdad? Ricardo, con una voz tranquila pero firme, respondió: No es ninguna broma, Elena, y no te atrevas a levantarme la voz. María es mi esposa. La conocí en uno de sus proyectos y descubrí a una mujer íntegra, trabajadora y con un corazón enorme. Todo lo contrario a lo que tú siempre has intentado ser. Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de Elena, que se tambaleó como si la hubieran empujado. Mis padres, en shock, no sabían dónde mirar. La historia de cómo Ricardo y yo llegamos a casarnos no fue un arrebato impulsivo, sino el resultado de meses de una conexión silenciosa que creció en las sombras de la superficialidad de Elena. Ricardo, un ingeniero civil con una ética de trabajo impecable, había sido contratado para un proyecto de infraestructura urbana en el que yo estaba colaborando como arquitecta principal. Elena, siempre ocupada con sus redes sociales y sus apariciones públicas, rara vez se interesaba por los detalles del trabajo de Ricardo, o incluso por sus verdaderas pasiones. Yo, en cambio, me encontré compartiendo largas horas con Ricardo en reuniones, en visitas a obra, discutiendo planos y soluciones. Descubrí a un hombre inteligente, sensible y profundamente frustrado con la constante necesidad de validación de Elena y la superficialidad de su relación. Él, a su vez, vio en mí la calma, la dedicación y la autenticidad que tanto extrañaba. Un día, mientras estábamos revisando unos planos en una cafetería,
Ricardo me confesó que se sentía vacío, que la vida que Elena le ofrecía era una fachada. Yo, sin querer interferir, solo escuché, pero la conexión ya estaba ahí. Nuestra relación comenzó como una amistad, un espacio seguro donde ambos podíamos ser nosotros mismos sin juicios. Ricardo me hablaba de sus sueños, de sus miedos, de su deseo de una vida más sencilla y significativa. Yo le compartía mis propias frustraciones con la dinámica familiar, con la invisibilidad que sentía. Poco a poco, esa amistad se transformó en algo más profundo. Un amor que creció en la discreción, lejos de los ojos críticos de mi familia. Él admiraba mi fortaleza silenciosa, mi capacidad de construir y mi autenticidad. Yo amaba su integridad, su bondad y la forma en que me veía, no como la hija responsable, sino como María. La propuesta de matrimonio de Ricardo no fue grandiosa, fue íntima y sincera. Me la hizo una tarde, después de una larga jornada de trabajo, en el balcón de mi apartamento, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Madrid. María, me dijo, contigo siento que soy yo mismo. Contigo quiero construir mi futuro, no una imagen. ¿Te casarías conmigo? No dudé. Dije que sí, con una certeza que nunca había sentido antes. Nos casamos en secreto, en una pequeña ceremonia civil, con solo 2 testigos. Sabíamos que mi familia no lo entendería, que Elena lo vería como una traición imperdonable. Decidimos esperar el momento adecuado para revelar la verdad, un momento que, irónicamente, llegó de la mano de la propia Elena. Mi preparación para esa noche no fue para una venganza, sino para la inevitable confrontación con la verdad. Había guardado los documentos de nuestro matrimonio, las fotos discretas de la ceremonia, los mensajes de texto de Ricardo expresando su amor y su desilusión con Elena. No los había coleccionado con malicia, sino con la conciencia de que algún día la verdad tendría que salir a la luz, y yo necesitaba estar preparada para defenderla. Ricardo y yo habíamos hablado de esto. Él estaba dispuesto a enfrentar a mi familia, a su propia familia, por nuestro amor. Sabíamos que sería un terremoto, pero estábamos listos para construir una nueva vida sobre los escombros. La revelación de Ricardo dejó a Elena en un estado de shock absoluto. Su rostro, que antes rebosaba de una belleza superficial, ahora se contraía en una mueca de incredulidad y rabia. «Esto es una mentira, una trampa, no puede ser», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Mis padres, sentados a la mesa, parecían estatuas, sus ojos fijos en Ricardo, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababan de escuchar. Ricardo, con una calma que desarmaba, se dirigió a ellos. «Carmen, José, sé que esto es un shock, pero es la verdad. Amo a María, y ella es mi esposa». Nuestra relación con Elena se había deteriorado mucho antes de que María y yo nos acercáramos. No hubo traición, solo una elección de vida, una búsqueda de autenticidad que Elena nunca pudo o quiso entender. Elena, incapaz de contener su furia, se lanzó hacia mí, pero Ricardo se interpuso, protegiéndome. «¿Cómo pudiste, María? Eres mi hermana. Me robaste a mi prometido. Me humillaste delante de todos». Su voz era un chillido histérico que resonaba en la habitación. Yo, con mi voz serena, respondí: «Nadie te robó nada, Elena. Ricardo tomó sus propias decisiones. Y en cuanto a la humillación, tú fuiste quien la inició, no yo. Tus palabras sobre mi edad y mi soltería fueron el colmo. Te cansaste de la verdad, así que decidiste inventar la tuya. Pues bien, aquí tienes la mía». Mis padres, que habían permanecido en silencio, finalmente reaccionaron. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me preguntó: «María, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Por qué no nos dijiste nada?» «Decirles que, mamá», respondí, «que me había casado con un hombre que me amaba y me valoraba por quien soy, no por lo que puedo hacer por ustedes, que había encontrado la felicidad lejos de sus juicios y sus comparaciones constantes con Elena. ¿Habrían estado felices por mí?
o habrían encontrado la manera de convertirlo en otra victoria para Elena y otra humillación para mí. Mi padre, con una voz cargada de decepción, dijo: «Pero María, ¿cómo podías saber que iba a pasar esto? Esto es un escándalo». «Lo supe porque los conozco», le dije, «porque durante años me han enseñado que mi valor en esta familia depende de lo útil que sea, no de lo feliz que sea. Y la felicidad que Ricardo me ofrece no es algo que ustedes puedan controlar o manipular. Por eso lo mantuvimos en secreto, para protegerlo de la toxicidad que siempre ha envuelto a esta familia». La discusión se prolongó durante lo que parecieron horas. Elena, entre sollozos y acusaciones, intentaba recuperar el control de la narrativa, pero la verdad era demasiado contundente. Sus amigos y seguidores en las redes sociales, que habían estado documentando cada detalle de su vida perfecta, pronto serían testigos de su caída. Ricardo, con una dignidad inquebrantable, se mantuvo a mi lado, defendiendo nuestro amor y exponiendo la superficialidad de su relación con Elena. Las consecuencias no se hicieron esperar. La noticia de la boda secreta y el cambio de prometido se extendió como la pólvora entre la familia y los conocidos. Elena, acostumbrada a ser el centro de atención por razones positivas, vio cómo su imagen cuidadosamente construida se desmoronaba. Sus redes sociales, antes llenas de elogios, comenzaron a llenarse de comentarios de asombro, incredulidad y, finalmente, de juicio. La influencer perfecta se convirtió en la novia abandonada por un hombre que eligió a su hermana invisible. Mis padres, que habían invertido tanto en la imagen de éxito de Elena, se vieron obligados a enfrentar la realidad de su favoritismo. La vergüenza y la decepción se reflejaban en sus rostros. No me pidieron perdón, no de inmediato, pero la forma en que me miraban había cambiado. Ya no era la hija a la que se le daban por sentado sus sacrificios. Era la mujer que había encontrado su propia voz y su propia felicidad. Ricardo y yo, a pesar del caos, sentimos una inmensa paz. Habíamos enfrentado la tormenta juntos y nuestro amor había salido fortalecido. No fue venganza lo que buscamos, sino la libertad de vivir nuestra verdad. Y en ese proceso, la familia, tal como la conocíamos, se desmoronó, para dar paso a la posibilidad de algo más honesto, más real. Los días que siguieron a esa cena fueron un torbellino de emociones y revelaciones. El teléfono de mis padres no paraba de sonar, con parientes y amigos buscando confirmación de los rumores que circulaban. Elena, en su desesperación, intentó controlar la narrativa a través de sus redes sociales, publicando mensajes crípticos sobre traiciones y envidias. Pero sus seguidores, que ya habían escuchado la versión de Ricardo, quien, con calma y sin acusaciones directas, había publicado un comunicado explicando su decisión de casarse con la mujer que realmente amaba, no tardaron en ver las grietas en su fachada. Los comentarios se volvieron implacables, cuestionando su autenticidad y su constante necesidad de aprobación. La imagen de novia perfecta de Elena se desvaneció, reemplazada por la de una mujer despechada y manipuladora. Mis padres, Carmen y José, se sentían abrumados. La vergüenza de ver su niña de oro expuesta de esa manera era insoportable. Intentaron acercarse a mí, no con disculpas, sino con la esperanza de que yo arreglara la situación, que suavizara el impacto. Mi madre me llamó con voz entrecortada, pidiéndome que hablara con Elena o que diera una declaración para limpiar el nombre de la familia. Mi padre, con su habitual evasión, me sugirió que dejara pasar un tiempo y que todo se calmaría. Pero yo ya no era la María que se sacrificaba en silencio. «Mamá», le dije con firmeza, «yo no tengo nada que arreglar. La verdad ya ha hablado por sí misma. Y no voy a mentir ni a disimular para proteger una imagen que nunca fue real». Colgué el teléfono sintiendo una punzada de tristeza por ellos, pero también una profunda liberación. La paz que sentía en mi apartamento
al lado de Ricardo, era un bálsamo para mi alma. Ricardo, con su inquebrantable apoyo, me recordó que no éramos responsables de las elecciones de los demás. Él había cortado lazos con Elena de manera definitiva, y su familia, aunque sorprendida, había aceptado su decisión, ya que conocían la verdadera personalidad de Elena. En las semanas siguientes, Elena perdió varios contratos de patrocinio con marcas que no querían asociarse con el escándalo. Su número de seguidores en redes sociales disminuyó drásticamente y las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Su mundo, construido sobre apariencias, se derrumbó. Ella, que siempre había vivido de la atención ajena, se encontró sola, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Mis padres, por su parte, tuvieron que confrontar la realidad de su favoritismo. La distancia que se había creado entre nosotros era inmensa y no podía ser reparada con palabras vacías. Poco a poco comenzaron a hacer pequeños gestos, llamadas más sinceras, preguntas sobre mi vida que no tenían una agenda oculta. No fue una reconciliación completa, no todavía, pero fue un comienzo, una pequeña grieta en el muro de su negación. Ricardo y yo nos mudamos a una hermosa casa en las afueras de Madrid, con un jardín donde mi madre, cuando finalmente nos visitó, pudo plantar flores, tal como una vez me dijo que deseaba. La vida que construimos juntos era sencilla, auténtica y llena de un amor que no necesitaba la aprobación de nadie. Mi trabajo como arquitecta floreció, con proyectos que me llenaban de orgullo y me permitían dejar una huella real en el mundo. Aprendí que el amor no exige sacrificios que te anulen, que las fronteras no son crueldad, sino una forma de proteger tu propio espacio, y que, a veces, la justicia más ruidosa no es un grito, sino el sonido de tus propios pasos alejándose de un lugar donde nunca te valoraron. Mi historia no es de venganza, sino de liberación. Liberación de un papel que nunca elegí, y la construcción de una vida donde mi valor no depende de la opinión de nadie más. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si te han juzgado por tus elecciones o te han hecho sentir que no eres suficiente, quiero que sepas que no estás solo. La vida tiene una forma de revelar la verdad, y a veces el mayor acto de amor propio es simplemente elegir tu propia paz. Título del video: Mi hermana dijo, estás vieja para casarte, pero no sabía que con su novio. Texto grande para la portada. Mi hermana dijo, estás vieja para casarte. En la cena familiar, mis padres se rieron. Yo solo sonreí y dije una frase que hizo que el novio de mi hermana se atorara con el vino. Texto pequeño para la portada. La verdad sobre mi boda secreta los dejó mudos.